Hoy con el tema erosión interna en presas con núcleo de material glaciar. Mi nombre es Carol Sánchez y hoy tengo el gusto de acompañarles como moderadora del evento. Antes de dar comienzo a la actividad y a manera de optimizar la comunicación, queremos dar las siguientes recomendaciones. Mantener los micrófonos desactivados, configurar la vista como en foco y por último hacer las preguntas en el chat. Dicho esto, damos inicio a la actividad. La Red de Jóvenes Profesionales de Venezuela, YP en Venezuela, de la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental, IAR, y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, se complace en presentarles el espacio Conversaciones Fluidas, donde compartimos información técnica dirigida al público relacionado con el sector agua el primer martes de cada mes par, compartiendo con destacados profesionales. Para esta conversación fluida tenemos el gusto de contar con la presencia de la ingeniera civil Ingrid Silva, PhD en geotecnia, investigadora y especialista en seguridad de presas. La ingeniera Ingrid Silva egresó como ingeniera civil de la Universidad Central de Venezuela en el año 2009. Cuenta con un máster en ingeniería geotécnica en la Universidad Politécnica de Turín, Italia, y un PhD en geotecnia en la Universidad de Tecnología de Luleå, en Suecia. Su experiencia profesional se ha centrado en el desarrollo de proyectos multidisciplinarios que involucran el diseño, construcción e inspección de presas y estructuras geotécnicas relacionadas con los recursos hídricos y la minería, siempre con un enfoque ecológico y sostenible. Entre el 2012 y el 2015 se desempeñó como ingeniera geotécnica, Project Manager y luego Project Manager Office en Latinoamérica de la empresa Poiri. Entre el 2016 y el 2021 contribuyó como educadora e investigadora en la Universidad de Tecnología de Luleå y actualmente desde Estocolmo con la firma sueco trabaja en la planificación de un programa de pruebas para evaluar la factibilidad de elevaciones en presas existentes. A lo largo de su trayectoria académica ha sido premiada en varias oportunidades, primero con la beca para el programa de maestría en el Politécnico de Turín, otorgada por la Universidad Central de Venezuela, selección basada en el mérito académico en el año 2009, y posteriormente con la beca del viaje al séptimo Congreso Internacional de Jóvenes Ingenieros Biotécnicos, otorgado por la Sociedad Biotécnica Sueca, luego de un concurso nacional en el 2020. La ingeniera Ingrid es autora de varias publicaciones, es miembro de la Sociedad Geotécnica Sueca, del Foro de Jóvenes Ingenieros de la Comisión Internacional Sueca de Grandes Represas, del Grupo de Trabajo Europeo Plataforma de Consultas sobre Erosión Interna e Hidroelectricidad en Europa, y también es miembro fundador de la Red de Jóvenes Profesionales Venezolanos en el IAR. Hemos tenido el gusto de tenerla como moderadora en algunas conversaciones fluidas y hoy tenemos el gran honor de escuchar su ponencia Erosión interna en presas con núcleo de material glaciar. Ingeniera, bienvenida, el espacio es todo suyo. Está silenciada, Ingrid. Muchísimas gracias, Carol, por la introducción. Y bueno, un placer de verdad tener la oportunidad de participar en conversaciones fluidas como presentadora esta vez, considerando que juntas hace un año atrás estábamos tratando de desarrollar este proyecto. A continuación voy a compartir mi pantalla. Para compartir mi presentación. Y como Carol mencionó, la presentación de hoy va a ser sobre la erosión interna en presas de núcleo glaciar. Esta presentación es básicamente centrada en lo que fue mi tema de investigación de doctorado en la Universidad Tecnológica de Luleå, y que defendí hace 2 semanas atrás. Entonces son los primeros en escuchar la presentación en modo español esta vez. Mi tesis fue enfocada en la erosión interna de empresas de núcleo glaciar y particularmente evalué los métodos de prueba experimentales y todo esto con el objetivo de determinar los gradientes hidráulicos críticos en presas con estas condiciones.
La presentación del día de hoy, entonces, está dividida en 6 partes. Yo voy a dar al inicio una introducción sobre lo que es erosión interna. Luego voy a continuar dando una explicación sobre cómo evaluamos la erosión interna por su fusión en laboratorio. Luego voy a presentar brevemente cuál fue mi programa experimental durante mis estudios de doctorado. Seguido de eso, los resultados experimentales, una breve discusión y voy a concluir con las conclusiones más resaltantes e ideas para trabajo futuro. Entonces, para introducir la presentación, ¿qué es la erosión interna en presas de materiales sueltos? Voy a enfocarme en mi presentación en las presas de materiales sueltos, aunque la erosión también podría ocurrir en presas de concreto en la parte de la fundación. Pero supongamos este tipo de presas, entonces, y bueno, definimos erosión interna al fenómeno que ocurre cuando algunas partículas de suelo que están, bien sea en el núcleo de la presa o en la fundación de la presa, son separados, transportados y finalmente erosionados desde la estructura principal de la presa. Dependiendo de las condiciones y que dan inicio a la erosión interna, hay 4 mecanismos. Ellos son filtración concentrada, tubificación o erosión hacia atrás, erosión de contacto y sufusión. Estos cuatro fenómenos de erosión interna son bastante resaltantes cuando nos centramos en la evaluación de la seguridad de la presa. Esto debido a que, como pueden ver, las estadísticas indican que la erosión interna es la segunda causa de falla en grandes presas de materiales sueltos. Esto después de desbordamientos y daños estructurales. En esta presentación yo me voy a enfocar en la subfusión porque es el tipo de erosión interna que es más frecuente en los que son las presas suecas y en general en Escandinavia. Entonces, ¿qué es la subfusión? Para ello consideremos la sección transversal típica de una presa y vemos acá un zoom de lo que es el material del núcleo, que está compuesto por material glaciar. El material glaciar, al contrario de lo que son las presas con núcleo de arcilla, tiene la característica de que están compuestas por una granulometría más combinada. Tiene arena, limos y en algunos casos un contenido bajo de arcilla, pero con una plasticidad relativamente baja. Entonces, cuando la subfusión ocurre cuando las partículas más finas de este volumen de suelo son debido a la filtración que viene por la carga hidráulica que tiene la presa, es erosionada o transportada fuera de la estructura y este proceso va a generar cambios en las propiedades geotécnicas del suelo. Ellos son cambios en el volumen de vacío inicial o el volumen de vacío de la estructura y debido a ello van a haber cambios en la conductividad hidráulica del suelo. Sin embargo, la estructura de la presa se va a mantener intacta debido a la fricción que hay entre las partículas más gruesas. El inicio de este fenómeno depende de las propiedades geotécnicas del núcleo de la presa, de las condiciones de carga y del gradiente hidráulico. Eso es el inicio, pero la continuación del fenómeno va a depender luego de lo que es la capacidad del filtro que está ubicado aguas abajo del núcleo para, digamos, atrapar esas partículas más finas erosionadas desde el núcleo. Ahora bien, ¿por qué decimos que en Suecia es un fenómeno importante? También cuando vemos las estadísticas y vemos una comparación entre el número de presas que han sido construidas en Suecia, podemos observar que hay un importante porcentaje de presas que han presentado incidentes debido a la erosión interna.
Y debido a la granulometría que tiene el material del núcleo, el tipo de erosión es típicamente la subfusión. Sin embargo, en este mapa podemos observar que este tipo de fenómeno no ocurre solo en Suecia, sino como mencioné antes, en los países escandinavos. También hay algunos tipos en Inglaterra, en Rusia, Estados Unidos, Australia y en general en aquellos países que están cerca de los polos, debido a que el material glaciar se encuentra en esas latitudes. Ahora, cuando hablamos de incidentes, ¿a qué nos referimos? Bueno, incidentes en la presa no necesariamente implica el colapso de la presa, sino más bien incidentes que son visibles al ojo. Por ejemplo, acá podemos ver un sinkhole, que creo que es un sumidero en español. Y estos sinkholes son el reflejo de lo que ha sido la erosión dentro del cuerpo de la presa. Esta erosión podría bien empezar desde la fundación o desde el filtro o aguas abajo de la presa, como es en el caso que vemos en esta ilustración. Entonces, podemos observar los incidentes, pueden ser sinkhole o también podemos observar filtraciones en el talud aguas abajo de la presa. Y estas filtraciones, bueno, son evidencias de la erosión interna. Ahora, estos tipos de incidentes podrían luego, si no se toman las medidas preventivas o, o no se monitorea la presa correctamente, podrían, por supuesto, generar digamos, fallas más dramáticas, como fue el caso del Teton Dam, que empezó con un proceso de erosión cerca del costado, de uno de los costados de la presa, y este proceso luego evolucionó hasta lo que fue el colapso total de la presa. Ahora, ¿cómo evaluamos la subfusión experimentalmente? En orden de tratar de entender cuál es el mecanismo al que el suelo está sujeto o cómo es el proceso. Para eso realizamos lo que son llamadas pruebas de subfusión, y estas pruebas básicamente es una extensión de lo que es la prueba de permeabilidad, porque recuerden que la subfusión nos da cambios en la conductividad hidráulica del suelo. Y entonces, bueno, el principal parámetro que queremos evaluar son cambios en la conductividad hidráulica. Entonces, consideramos pruebas de permeabilidad en el que la muestra está considerada, digamos, el núcleo del material de la presa. Luego tenemos en el fondo un filtro que debería ser diseñado de acuerdo a lo que es el filtro en la presa, y un drenaje colocado en la parte superior que sirve para esparcir homogéneamente el agua que viene de un reservorio. El reservorio que está ubicado a una altura tal que trabaja con el gradiente hidráulico que queremos evaluar. Entonces, en este tipo de experimentos hay tres parámetros que son, o factores que son los principales a considerar. Ellos son las propiedades del suelo, como es la granulometría e índice de plasticidad, las condiciones de borde, que a esto nos referimos, por ejemplo, si tenemos la sección típica de una presa, las condiciones, y consideramos una pequeña elemento de la presa, las condiciones de borde se refieren a la relación de vacío en ese punto de la presa, que es también función de lo que fue el proceso de compactación durante la construcción de la presa. Tenemos el contenido de humedad, tenemos cargas externas, que en este caso, bueno, podrían deberse efectivamente a cargas externas en la cresta o también debido al confinamiento. En el ensayo o en la prueba, cargas externas sirven para representar las acciones de confinamiento del material. Luego tenemos el tipo de filtro, que es lo que está ubicado aguas abajo del núcleo, y luego tenemos que representar también las condiciones hidráulicas. Ellos son cuál es el incremento del gradiente hidráulico y cuál es el intervalo de tiempo que se usa para incrementar el gradiente hidráulico. Ahora, en mi investigación, cuando hice la revisión de la literatura,
Por supuesto, habían investigaciones previas a esto, a la mía, y muchas estaban enfocadas a determinar cuáles eran las propiedades del suelo que eran más del suelo, que eran más propensas al inicio de su fusión. Estas investigaciones contribuyeron a derivar lo que son los métodos para evaluar la susceptibilidad del suelo a la subfusión. También hay algunos estudios sobre las cargas externas y contribuyeron a definir cuáles son los efectos de la presión efectiva en el inicio de la subfusión y cuáles son los efectos del tipo de filtro en la continuación del proceso. Sin embargo, cuando vamos a lo que es las cargas hidráulicas, muy pocas investigaciones se han hecho referente al tema. Debido a esto, mi pregunta de investigación, la principal, fue ¿cuáles son los gradientes hidráulicos necesarios para el inicio de su fusión en suelos glaciares? Ahora, ¿cuál fue mi programa experimental? El programa experimental fue dividido en dos fases. Primero, yo me enfoqué en determinar cuáles eran los efectos de las condiciones de borde, llámese relación de vacío, tipo de filtro y las dimensiones del espécimen. Y luego, en la segunda parte, me enfoqué más en concreto a lo que era mi pregunta de investigación y cuáles eran los efectos de las condiciones hidráulicas. Debido al tiempo que tengo en esta presentación, me voy a enfocar solamente a la segunda parte del proyecto. Para esa parte del proyecto, yo básicamente hice experimentos con varios tipos de suelos, pero voy a hacer un summary, un resumen de lo que de las principales granulometrías que consideré. Una de ellas fue un suelo bien graduado, con un porcentaje de finos alrededor del 34%. Otro suelo fue graduado considerablemente grueso, con un porcentaje de finos del 22%, y un suelo mal gradado con un porcentaje de finos del 18%. Si ustedes ven acá, estos suelos también están clasificados como internamente estable e internamente inestable. Estas clasificaciones vienen derivadas de lo que son los índices de estabilidad de los suelos por el método propuesto por Kenyan Lao y adaptado en 2008 por Lee and Fanny y más adelante en el 2015 por Romsky. Este método básicamente lo que se enfoca es en analizar la forma de la curva granulométrica y determina el radio o el porcentaje de masa que pasa a partir por un diámetro D y un diámetro 4 veces D. Es como hay un radio que se calcula y esto para luego determinar lo que es el índice de estabilidad. Estos diámetros D en 2 y 4D se calcula varias veces para la misma curva granulométrica y se obtienen las curvas que vemos acá en esta segunda gráfica. De todos estos puntos que están en cada uno de los suelos, vamos a tomar el valor de H dividido F, o lo que es el índice de estabilidad, el mínimo valor. Entonces, para el material bien gradado fue 1.5, el material grueso 0.4 y el mal gradado fue 0. ¿Qué significa esto? Bueno, según este método, los suelos que tienen un índice de estabilidad mayor que 1 son considerados estables y están en esta región, quedan en esta región. Los suelos que son mal gradados son considerados, o que tienen un índice de estabilidad menor que 0.68, son considerados inestables, y los que están en el intermedio son suelos en transición. En transición significa que son suelos que quizás su comportamiento no va a ser directamente inestable, pero que tienen tendencia a. Además de determinar cuál es la clasificación del suelo, también debí determinar cuál es el peso unitario seco del suelo y el contenido de humedad. Todo esto enfocado a conocer cuáles son la condición inicial, la condición de borde del material, y también determinar cuál era la
la conductividad hidráulica del suelo. La teorética, porque en el laboratorio yo iba a evaluar cuál era la real cuando estaba sometido a su fusión. Entonces, en las condiciones de borde, aquí vemos cómo fue definido el filtro con una malla de alambre semigruesa, un poco stiff. Y esta malla tiene un tamaño de apertura de 1.3 por 1.3 milímetros, lo que satisface, considerando la granulometría del suelo, satisface el criterio de filtro propuesto por Terzaghi en PEC. Este criterio lo vemos acá representado en esta gráfica, en este dibujo, y lo que dice es que el diámetro número 15 del filtro dividido entre el diámetro 85 del material del núcleo debe ser menor que 4. Diámetro número 15 del filtro lo que representa es el tamaño más pequeño que se va a encontrar entre las constricciones que hay entre las partículas del filtro. Es decir, ese es el tamaño más grande por el cual el material del núcleo puede pasar. Y el 1085 es el material más grande que podría erosionarse desde el núcleo. Entonces, esa relación tiene que ser menor que 4. Hay otros numerosos criterios que también fueron evaluados, pero entre ellos el más resaltante fue también el límite de no erosión propuesto por Foster and Fair. En cuanto a las cargas externas, mis experimentos fueron sin fuerzas, no se aplicaron fuerzas externas, y esto va a representar entonces la condición más crítica, debido a que los elementos o el suelo no está sometido a ninguna presión que la haga estar en su lugar. Luego, lo que fue en la saturación, todas las muestras fueron saturadas desde aguas abajo hacia aguas arriba, y antes de saturarlas con el agua se incorporó CO2 con la intención de mover el volumen de aire, de oxígeno o de aire, y ya cuando luego inyectas el agua, el CO2 es más fácil, es más rápido de removerlo que el aire mismo. Y luego el gradiente hidráulico se usó un cuarto de lo que sería el crítico para, digamos, la fractura hidráulica, pero también este fue incrementado paso a paso para llegar a esa relación de un cuarto del crítico. En cuanto a las condiciones hidráulicas, el flujo de filtración fue hacia aguas abajo. El gradiente hidráulico fue aumentado paso a paso, en un caso en pasos de 0.5, en el otro de 1 y de 2, hasta un máximo de 15, que es el máximo disponible por el aparato. Luego el intervalo de tiempo fue 0.16 horas, que es equivalente a 10 minutos, 1 hora y 24 horas. Y todas las muestras se registraron con este código, que es la primera letra representa el tipo de suelo, la segunda letra representa el gradiente hidráulico, y el primer número representa el gradiente hidráulico y el segundo número el intervalo de tiempo. Los resultados experimentales. Bueno, los primeros resultados experimentales que fueron obtenidos fue la variación de la conductividad hidráulica versus el gradiente hidráulico en diferentes intervalos de tiempo. Pues, como pueden ver en la gráfica, tenemos un intervalo de tiempo 10, 1 hora, 24 horas, y en todos ellos el suelo bien graduado y el suelo de material grueso, U, son los que presentan un comportamiento un poco más constante de la conductividad hidráulica. Sin embargo, este comportamiento es más constante, evidentemente, cuando las muestras o el tiempo de laboratorio es más corto, y aumenta cuando el tiempo de laboratorio o el tiempo para incrementar el gradiente hidráulico es más largo. Esto es porque entonces cuando el tiempo es más largo, hay más tiempo para registrar los cambios que hay dentro de la masa de suelo. Sin embargo, esos cambios no fueron tan significativos como cuando vemos el suelo mal gradado o el internamente inestable.
En este suelo el comportamiento fue un poco más random. Al principio aumentó, en unos casos aumentó el gradiente hidráulico, en otros tendió a disminuir. Y durante las observaciones de laboratorios, eso dependía mucho de cómo se comportaba el material al inicio de la prueba, que quizás vamos a discutir más tarde en la presentación. Ahora, esto me dio cuál era el comportamiento de la conductividad hidráulica versus el gradiente hidráulico. Sin embargo, ¿qué quiere decirme esto? ¿O cuál es el gradiente hidráulico crítico? Para eso, evaluamos entonces los resultados de la siguiente forma, y partiendo desde el principio de que su fusión significa cambios en el gradiente hidráulico y cambios repentinos probablemente. Entonces, lo que hicimos fue estimar cuál fue la variación de la conductividad hidráulica respecto al estado inicial, y también cuál fue la variación relativa, es decir, entre dos medidas consecutivas. Nosotros hicimos todo el análisis para cada uno de los casos, para cada uno de los gradientes hidráulicos, y luego un resumen de los que fueron los resultados están en esta gráfica, y nos enfocamos en presentar la máxima variación relativa de la conductividad hidráulica versus el gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico al cual ocurría esa máxima variación. Entonces, en esta gráfica observamos que la máxima variación tiende a ocurrir al final de la prueba en el suelo internamente inestable, aquí en los que están en rojo, y en la etapa inicial de la prueba en suelos internamente inestables. Sin embargo, estas variaciones, ¿qué nos dicen? O puedo yo decir es directamente, ese es el gradiente hidráulico crítico. Antes de eso debemos evaluar qué fue lo que pasó dentro de la muestra. Por eso fue que la muestra, una vez que el ensayo fue concluido, la muestra fue extraída en 3 layers, el tope, medio y el fondo, y luego fueron otra vez, se hizo el estudio de la granulometría del suelo, y se comparó lo que fue la granulometría inicial con la final. Como vemos en la gráfica, tenemos entonces la granulometría para el suelo bien graduado, el suelo grueso y el mal graduado. Y podemos observar que para los suelos mal gradados, el porcentaje de finos erosionados fue considerablemente mayor en comparación a los suelos bien gradados. Y luego, para los suelos coarsamente graduados gruesos, fue también considerable, pero no tanto como el mal gradado. Otra observación importante fue que el porcentaje de finos erosionados tiende a incrementar cuando el tiempo del experimento se hace más largo. Y en algunos casos también tendría a aumentar cuando el gradiente hidráulico o el radio de incremento del gradiente hidráulico era mayor. Sin embargo, cuando vemos estos porcentajes, estos son los porcentajes respecto a cada layer, pero lo que queríamos observar era cuánto representa ese porcentaje en términos de la muestra total. Entonces, por eso calculamos el porcentaje de finos erosionados en relación al peso total inicial de la muestra, y hicimos un plot respecto al índice de estabilidad del suelo. Como observamos acá, podemos ver que el porcentaje total de finos erosionados es mayor en el material mal gradado y mucho menor en el material bien gradado. Cuando existe un método que fue un método propuesto por Foster and Feld, que sirve para clasificar los suelos en términos del porcentaje erosionado. Aplicando ese método, determiné que los suelos bien gradados, solamente tres de las muestras presentaron una erosión media, o pueden ser clasificados como erosión media, mientras que los suelos mal gradados, la mayoría de ellos presentó un alto porcentaje de erosión, o se define como que son
internamente inestables con una clasificación de erosión alta. Entonces, considerando esto, definimos que los suelos que son con clasificación de erosión alta y con clasificación de erosión media fueron aquellos que presentaron un tipo de subfusión y por lo tanto fueron aquellos a los que consideramos cuál era el crítico gradiente hidráulico. Entonces, una vez que ya sabíamos cuáles eran las muestras que tenían, que sufrieron subfusión, procedimos a hacer una nueva gráfica representando cuál era el índice de estabilidad del suelo y cuál era el crítico gradiente hidráulico. En la figura de la izquierda, ustedes pueden ver cuál era lo que fue mi hipótesis inicial. Yo definí, bueno, para un suelo que lo voy a describir en función a su estabilidad, a su índice de estabilidad, y voy a decir que la estabilidad crece cuando el índice de estabilidad es mayor. También voy a decir entonces, mi hipótesis es que el índice o el gradiente hidráulico es mayor cuanto mayor sea el índice de estabilidad. Y bueno, cuando vemos los resultados, obtuve algo parecido, pero no precisamente una línea recta o algo, ¿no? Fue un poco más, es un poco más disperso los valores, incluso para el mismo tipo de material. Sin embargo, recuerden que el material, bueno, las condiciones de prueba fueron diferentes. Sin embargo, podemos observar que hubo una tendencia. La tendencia era que los suelos mal gradados tenían un índice, el gradiente hidráulico crítico era menor que para los suelos bien gradados. Y de hecho, para los suelos bien gradados, no fuimos ni siquiera, no se pudo ni siquiera determinar o no se pudo someter a erosión. O sea que esta gráfica, la verdad, va más como hacia el infinito o más hacia arriba. Entonces, esto fue la tendencia que yo definí, pero también debía compararla con otros estudios en la literatura, otras investigaciones, que tenían un enfoque similar, pero no precisamente lo mismo. Entonces, haciendo esa reseña de los resultados de otras investigaciones junto a mi investigación, produje esta gráfica en la que podemos observar en el eje de las X el índice de estabilidad y en el eje de las Y, de nuevo, el gradiente hidráulico crítico. Y vemos acá que hay como una línea que define un área especial. Yo lo llamo el área de, digamos, del gradiente hidráulico crítico. ¿Por qué? Porque cuando comparamos estos resultados, podemos ver que los puntos que están llenos son aquellos que fueron estudiados sin carga axial y los puntos que están vacíos son aquellos que fueron estudiados con carga axial. Y comparándolos, nos damos cuenta que el gradiente hidráulico de los especímenes internamente inestables y ensayados sin carga axial es inferior a 5. Es decir, que hay una tendencia de que cuando el suelo es inestable, recuérdense que para un índice de estabilidad menor que 1, el suelo es considerado inestable. Para ese tipo de suelos y sin carga, la subfusión se puede iniciar cuando el gradiente hidráulico es menor que 5. Y ese gradiente hidráulico tiende a ser menor, acá no está representado, pero en el estudio también concluyó que ese gradiente hidráulico tiende a ser menor cuanto menor sea el porcentaje de finos que hay en el suelo. Bueno, entonces, conclusiones e ideas para trabajo futuro. En las conclusiones, aquí yo pongo solo las 3 conclusiones principales que van directo a lo que fue mi pregunta de investigación.
Ellos son el gradiente hidráulico crítico, que desencadena el inicio de su fusión, no es un valor único para cada suelo. Este depende de las condiciones de contorno y de las condiciones hidráulicas. Sin embargo, para los suelos glaciales internamente estables, estos suelos se limitan a una subfusión menor que resulta de la reorganización de las partículas finas cuando se exponen a un aumento del gradiente hidráulico. Pero para los suelos glaciares internamente inestables tienden a tener un gradiente hidráulico crítico menor a 5 cuando se prueban sin carga axial y mayor a 5 cuando se prueba con carga axial. Ahora, también, por supuesto, estas conclusiones no son, no resuelven toda la ciencia de la subfusión. Entonces, quiero acotar acá algo que dijo Winston Churchill. Dice, ahora, esto no es el final, no es ni siquiera el comienzo del final, pero es quizás el inicio del comienzo. Y esto lo que quiero decir es que todavía, por supuesto, hay mucha más investigación que hacer. Siempre que se termina una investigación, una de las conclusiones es que hay más investigación que hacer. Y en mi caso, yo recomiendo que se determine la influencia del aumento y disminución repetitiva del gradiente hidráulico en el inicio de la subfusión. También recomiendo que se verifique el umbral de gradiente hidráulico crítico encontrado en esta investigación para suelos internamente inestables y definir el límite inferior del gradiente hidráulico crítico, es decir, cuál es el mínimo. Y también recomiendo evaluar la influencia de la morfología de las partículas del suelo, como son la angularidad, la rugosidad, entre otros, en la susceptibilidad de la subfusión y en el gradiente hidráulico crítico. Todas estas recomendaciones para trabajo futuro las resumí en un capítulo de mi tesis, pero al mismo tiempo escribí una recomendación o lo que es un apéndice que define las directrices para la investigación experimental de la erosión interna por subfusión en suelos glaciares no plásticos. ¿Por qué lo escribí? Esto lo escribí porque en la prueba de subfusión como tal no existe ningún código, no es como una prueba predefinida que puedes encontrar tipo el CPT o prueba de compactación o de permeabilidad. Esta prueba, la verdad, es un poco más nueva, novedosa, y aunque se ha hecho en repetidas ocasiones, no hay ninguna guía del paso a paso de cómo hacerlo. Entonces, por eso, parte de la contribución de mi tesis fue escribir esa guía enfocadas en los suelos glaciales no plásticos. Bueno, muchas gracias por su atención. Mi investigación, quiero decir que fue patrocinada por la Universidad Tecnológica de Luleå y por SBC, que significa el Centro de Investigación Sueco para Hydropower o para hidroeléctrico, proyectos hidroeléctricos. Y mi tesis también lo pueden encontrar disponible en el link de abajo. Así que gracias. Ingrid, felicidades y muchísimas gracias por presentarnos tu investigación. Ha sido realmente interesante. Vamos a compartir ese link también en el chat. Y cabe mencionar que la ingeniera Ingrid actualmente es coordinadora del programa Women Voices de la IAR y que todas las profesionales y estudiantes interesadas en saber más del proyecto pueden contactarse mediante su mail, que también vamos a compartir en el chat. Así que en esta segunda etapa de la actividad iniciaremos el ciclo de preguntas usando el chat. Yo leeré las preguntas de los participantes y el número que podamos responder dependerá del tiempo disponible. Bueno, todavía no han aparecido preguntas. Aquí apareció ya la primera pregunta. Arturo Marcano nos consulta, ¿cuáles medidas especiales se usan para mitigar la subfusión? Ya, es una pregunta muy interesante porque la subfusión es uno de los cuatro procesos de erosión interna que es más difícil de mitigar una vez que
que la presa se ha construido. La sufusión depende o el inicio depende plenamente de las condiciones del núcleo, de la granulometría del núcleo. Entonces, la primera acción habría sido determinar correctamente la granulometría del núcleo en forma tal que no se presente este potencial de erosión. Sin embargo, una vez ya que se ha iniciado, bueno, una de las de los protocolos a seguir es un monitoreo constante, la evaluación de los piezómetros para tener un control del nivel freático dentro de la presa. Acá en Suecia, yo no sé, quizás es algo, creo que es un método un poco más bien común ahora, miden también la temperatura del agua y se dice que, digamos, el agua dentro de la presa tiene cierta temperatura y cuando el agua del embalse pasa rápidamente, va a haber un cambio de temperatura. Entonces, ese cambio lo perciben como una alarma o como algo a considerar. Y otros, eso en cuanto al monitoreo. Y sé que de algunas presas a las que se ha encontrado fusión y su fusión y digamos ha tenido algún tipo de manifestación mayor, se han hecho como unas inyecciones de un material que no es concreto ni nada, es un material especial que yo de verdad no conozco bien las propiedades ni nada, pero sé que se han hecho. Muchísimas gracias, Ingrid. Tenemos otra pregunta de Arturo Marcano que dice, ¿cómo puede afectar el potencial de su fusión en un suelo a las dimensiones del núcleo o de los filtros de una presa? A las dimensiones del núcleo, bueno, quizás el gradiente hidráulico dentro de la presa está determinado también por la geometría de la presa. En cuanto más angosto sea el núcleo, mayores serán los cambios del gradiente hidráulico. Entonces, yo pienso que si conoces tu suelo que tiene ese potencial, lo más digamos, algo a considerar sería definir una geometría en el que reduzcas la velocidad del agua, ¿no? O sea, hagas un camino más largo para el seepage, la filtración. Y eso en cuanto al núcleo. Y en cuanto a los filtros, bueno, yo creo que he leído que en investigaciones que el, el filtro de por sí no necesita ser tan ancho para ser efectivo. Los filtros a veces el ancho de los filtros a veces está más determinado por la maquinaria disponible en sitio. Pero para que el filtro trabaje, creo que son a los primeros centímetros del filtro respecto a la distancia con el núcleo que actúa para atrapar todo ese material erosionado. Entonces creo que el filtro de por sí no queda, la dimensión no quedaría tan afectada, pero sí habría que tener mucho cuidado en su definición, en la curva granulométrica. Carol, tu micrófono. Muchísimas gracias, Ingrid. Por ahora no leo más preguntas en el chat. Creo que... Ah, bueno, tenemos una nueva pregunta. La consulta también la hace Arturo Marcano, consulta si se puede modelar matemáticamente el proceso de su fusión o detectar mediante modelación numérica la presencia de ese fenómeno. Se han hecho, al momento no existe, la verdad, un modelo para modelarlo, el proceso, o al menos no existe un modelo, digamos, comercial, digamos, tipo, que se pueda usar por los ingenieros. He visto algunos modelos matemáticos de mecánicas de fluidos que un poco intentan modelar, simular lo que es el flujo en suelo, pero está muy lejos de verdad ser, digamos, una herramienta amigable para los ingenieros en práctica, ¿no? Sin embargo, lo que
se ha hecho, lo que hemos hecho en algunos casos acá, desde un punto de vista también académico, fue modelar las consecuencias de la subfusión. Es decir, lo que hicimos fue como evaluar la presa en su material, condiciones iniciales, y luego fuimos cambiando progresivamente los parámetros geotécnicos de la presa, particularmente el poro, la densidad, ¿sabes? Esas, para evaluar cómo influía en, en el gradiente hidráulico y en la sí, en el gradiente hidráulico de eh, de la presa en línea de flujo. Muchísimas gracias, Ingrid. Acá te comparten felicitaciones por tu trabajo interesantísimo y por compartir tu investigación. Muchos éxitos en tu trabajo futuro, el ingeniero Arturo Marcano. Y Gracias. Jorge Gómez Villón nos pregunta, ¿este proceso experimental ha sido aplicado en empresas de recrecimiento para relave? ¿El proceso será el mismo que en una presa de agua? El proceso de la subfusión de por sí, sí, puede ser el mismo, siempre que si el material tiene esas características, ¿no? Hay, como mencioné antes, hay varios procesos de erosión interna, entonces hay que tener particular cuidado en identificar en presencia de cuál estamos. Pero es posible que ocurra en presas de relave, sí, y que si el proceso experimental ha sido aplicado, no, yo diría que el proceso experimental todavía no define bien entre si es para una presa de relave o es para una presa hidroeléctrica. Es más como un modelo de suelo que tú extraes de la presa. Sin embargo, sí podría decir que hay algunas condiciones del experimento que podrían influir más que otros. Por ejemplo, hay algunas investigaciones que preparan la muestra, lo que se llama el método de reconstitución de la muestra, lo hacen del modo que es como un slurry, ¿sabes? Como lo van, es un método slurry que podría, digamos, representar lo que se va ocurriendo en la presa de relave. O hay otros métodos, que es el método estándar de compactación, que digamos simula más lo que es una presa hidroeléctrica y porque también nos da como ese control de porcentaje de compactación, etc. Entonces creo que sería una definición más de ver cómo reconstituyes la muestra para si quieres hacer un poquito de diferencia. Y otro aspecto que yo diría es que bueno, en las presas hidroeléctricas no tenemos normalmente ellas quedan de su dimensión, ¿no? Mientras que las presas de relave pueden incrementar con el tiempo. Entonces, este incremento de la presa, del tamaño de la presa con el tiempo, se podría representar en el laboratorio mediante el incremento de fuerzas axiales o fuerzas de confinamiento que apliques a la muestra. Eso es lo que se podría hacer en ese caso. Muchísimas gracias, Ingrid. Vamos a hablar unos minutos por si hay también algunas otras consultas sobre el tema o sobre el proceso de investigación. Yo aprovecho también, por supuesto, para felicitarte por todo el trabajo que hay detrás de esta presentación y por el PhD, por todo esto. Aprovecho para hacer la consulta yo, porque me pareció muy interesante que pudieras, además de dar unos resultados sobre el tema, como que empezar a dar directrices sobre que aportan a continuar la investigación. No sé Sí. qué podrías compartirnos en esa materia. Sí, yo creo que digamos, el objetivo de la investigación no era ese, ¿no? Digamos que la investigación fue cuál es esto, pero una vez que empieza la investigación salen un montón todas las preguntas, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿De qué tamaño lo hago? ¿Qué condiciones afecta? Pero si lo hago así y así. Entonces, claro que, bueno, eso lleva toda una serie de investigación, de leer, de cómo han hecho acá, cómo han hecho allá, de tratar de comparar resultados. Y yo creo que eso se llevó tanto trabajo y tanto tiempo que fue como
como prudente, digamos, hacer un resumen de eso. Y luego con el tiempo, al final de la investigación, como que algunos profesores, incluso en el área digamos, que están conectados a la industria, sí preguntaban, pero ¿cómo hago el experimento? Pero ¿por qué hago experimento así? Porque cuando yo leí este paper lo hacían así. Entonces esa discusión me llevó a pensar de que sería bueno hacer un resumen de lo que son los métodos. Y yo creo que eh, es de mucha ayuda para las futuras investigaciones, porque puedo decir que mi primer año fue un poco difícil en ese sentido de que no era una prueba estándar, entonces nunca sabes si lo estás haciendo bien. Y bueno, para la industria creo que también, porque con el tiempo creo que acá, digamos, la orden o digamos la línea es de investigar sobre eso con la intención de aplicarlo un poco a la industria, ¿no? Entonces creo que las personas que trabajan en la industria que eventualmente requieran, vamos a hacer esta prueba, ya saben un poco cómo hacerlo. Muchísimas gracias, Ingrid. Bueno, acá se asoman más felicitaciones. Celso Castro Gómez, excelente presentación y éxitos en tu vida profesional. Gracias. Arturo Marcano nos consulta, ¿qué parámetros hay que buscar en una curva granulométrica de un material para identificar que un material pudiese presentar potencialmente su fusión? Sí, los materiales tienen tendencia a la subfusión son normalmente gap-grade, como lo dice, no sé cómo es, ¿sabes? Tienen esta forma que no tienen todas las partículas para hacer un material bien gradado. O sea, normalmente son materiales mal gradados. Tienen, digamos, hay alguna escasez o falta algún rango de tamaños de partículas, ¿no? Y cuando ese rango de tamaños de partículas falta, lo que genera es que haya más poros dentro de las partículas, ¿no?, en el suelo, y esos poros favorecen a que las partículas más finas se erosionen más rápido todavía, ¿no? Entonces, eso es lo que buscan. Cuando ves una curva granulométrica de un suelo que está en el núcleo, si es mal gradada, es muy, muy, muy probable que tenga su fusión. Y es eso. Y otro aspecto es el contenido de finos también en relación al porcentaje de gruesos. Hay ciertos como unos parámetros a considerar ahí para que se comparan, digamos. Muchísimas gracias, Ingrid. No sé si quisieras aprovechar unos minutos, estos minutos que tenemos para comentarnos un poco sobre Women Voices, que ahora estás coordinando, e invitar a las estudiantes y profesionales que estén interesadas a contactarte para participar. Sí, el programa de Women Voices es un programa que inició, fue fundado por una de nuestras miembros en la YP en Venezuela, Verónica León, fue de su idea y bueno, digamos, ella tuvo que tomar un tiempo de descanso de su cargo de promotora y ahora como tengo más tiempo libre, ofrecí para apoyarla durante su descanso y bueno, entonces la invitación es para todas las... bueno, voy a describir primero. El Women Voice es un proyecto que se inició con la intención de, digamos, de incrementar la participación de las mujeres en la IR, ¿no? Porque se demostró por estudios que hicieron que el porcentaje de mujeres que participa o que está inscrita es bastante menor en comparación al número de hombres. Entonces, este fue un proyecto que se inició tratando primero de invitar a las mujeres a unirse a esta organización y luego el programa también da la oportunidad de hacer una entrevista o un video de presentación en el que una de las goles es también invitar
a las ingenieras más jóvenes a que continúen su carrera y a crear un network entre ellas. Entonces, bueno, la invitación es para las personas, las chicas que estén interesadas en, digamos, en participar o ser parte de Women Voices y ser parte de la IAR. Pueden, digamos, hacer un video en el que se presentan a sí mismas, presentan su trayectoria profesional, y lo pueden utilizar también para ponerlo en LinkedIn o, ¿sabes? Como para autopromoverse. Y tiene que tener como un mensaje de llamar a más chicas jóvenes especialmente. So, esa es la intención y me pueden contactar a mí porque, bueno, digamos, voy a hacer la conexión entre ustedes y la IAR. Muchísimas gracias, Ingrid. Aquí dejamos de nuevo compartido el mail. Y bueno, creo que es momento de agradecerte. Es un orgullo enorme tenerte esta vez del lado de los invitados y en la YPM. Muchísimas gracias por tu valiosa contribución a la ingeniería en Venezuela, en el mundo y a conversaciones fluidas. Y estimados participantes, esperamos que este webinar haya sido de su agrado y les invitamos a que se sigan uniendo a nuestras conversaciones fluidas, que este año serán bimensuales, y a seguir nuestras redes sociales que se compartirán en el chat, especialmente nuestro canal de YouTube, donde va a quedar grabada esta conversación fluida. Para finalizar, les pido que por favor habiliten sus cámaras para tomar una foto grupal de los presentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escuchar y por invitar. Fue muy interesante preparar la presentación en español. Siempre la había presentado en inglés, así que fue bastante bueno, un buen ejercicio. Me alegra haberlo hecho. Sí. Muchísimas gracias a ti, Ingrid, por compartir tu investigación de primera mano con nosotros y a todos por asistir. Esperamos vernos en la próxima conversación fluida. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ok, gracias. Hasta luego. Chao.